Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Qué alegría volver a estar con ustedes y conversando sobre estas cosas de lo que le concierne al ser humano, cómo la vida se nos va volviendo a veces como más clara y otras veces como más opaca, siempre en conflicto, en medio de los malentendidos, esta cosa que no logramos, digamos, sacar adelante, pero que hace parte de la vida que vivimos. Eso es muy interesante. Por eso no debemos perder la oportunidad de estar conscientemente en los lugares, en los acontecimientos que están trazando nuestro propio destino, no ser ajenos a eso. Este es un problema que está en las calles, que está en las plazas públicas, cada uno en este momento tan crucial para la vida nacional y el destino de la humanidad, de los nacionales colombianos y vecinos, jugándose, porque nos estamos preparando para vivir en paz, si esa paz es posible. Los maestros, hemos dicho, son fundamentales en este proceso. La formación de los educadores, la educación del educador es clave. Si no se atiende su clamor, si no se le da el lugar, seguiremos planteando la vieja forma de tratar estos asuntos, y es de domesticar a los educadores, garrotearlos para que vayan a las clases en donde los niños no quieren estar porque no tienen qué hacer, y los profesores tampoco porque tienen pendientes cosas en otros lugares, en otros menesteres. Es complejo, es complejo. Por eso esta noche vamos a poder conversar con dos psicólogos jóvenes que están inquietos, que han tenido su propia percepción de las cosas de la vida y la diferencia que hay entre lo que es un acontecer académico y lo que es la vida real. Adriana, Jorge, bienvenidos. Johan, algo pasa cuando de pronto ibas a ser Jorge Johan o Johan Jorge, algo así parecido, o vas a tener un hijo que se llame Jorge. Bienvenido al programa Palabra Plena. Estoy muy contento pensando que cada vez los jóvenes están más más incorporados a la reflexión sobre las cosas de la vida, no solo social, colectiva, sino también de las comunidades. Ustedes están en lugares vulnerados, Potrero Grande, ¿no? Y Sultana. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Adriana? Yo ya dije que ustedes eran psicólogos y bueno, ustedes añadirán. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia entre estar en la universidad y estar en la vida de las comunidades vulneradas para el caso? La experiencia ha sido muy enriquecedora, tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque se choca con la realidad, porque la universidad te da conceptos teóricos, pero cuando vas a trabajar con comunidades es muy diferente, porque ya aplicar la teoría allí, digamos, en unos casos vale, pero en otros casos no se aplica. En otros no se aplica, En ¿no? otros no se aplica. Pero es muy interesante esa visión, Johan, porque no es que no tengan una relación los asuntos de la academia y los de la vida, sino que se perseguiría mejor que tuviera una relación, que tuviera que ver más con la vida, ¿no? Exactamente, pues mucho gusto, mi nombre es Johan Bueno,
don Jorge. Yo soy el psicólogo del Centro de Escucha Potrero Grande. Bueno, un poco lo que hablábamos hace un momento antes de entrar al set era sobre esta brecha que existe entre la academia y lo cotidiano, lo que se ve en la comunidad como tal. Me dijiste una cosa que me gustó mucho, es decir, que me hizo pensar que estabas muy serio en esta concepción, que eras bueno en esta precisión, que ya no es el tema de cerrar la brecha, sino de acercar, de aproximar. ¿Cómo es eso? Claro, porque mira, este asunto de cerrar la brecha quiere decir que nunca va a haber una brecha o siempre va a haber igualdad. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que reconocer que lo comunitario y lo que tiene que ver con el ser humano es constante, está cambiando todos los días, ¿ya? Y entonces es darle lugar a este cambio y cómo a través de este cambio podemos ir cerrando esa brecha entre lo académico y lo social, ¿ya? Y lo social. Es lo que Adriana estaba planteándonos ahora un poco, ¿no? Hay una diferencia, de pronto podría ponerse, hay una diferencia entre el deseo de un ser humano, el deseo y de pronto la forma como está aconteciendo su vida. Es decir, ¿qué podríamos pensar desde esa perspectiva para el trabajo de los psicólogos? Lo que pasa es que las comunidades, ir a una comunidad, conocerla, trabajarla, crear como un vínculo con esa comunidad, lo que hace el centro de escucha, trabajar en red con la comunidad, no expulsar al individuo de su comunidad, sino trabajando dentro de su comunidad, que ya la conoce, hace una mejor intervención para ellos y sobre todo visibilizando a ese ser humano que hay allí, porque muchas veces el ser humano se puede ser excluido de su propia comunidad y por fuera también de su ciudad también. Hay un asunto muy interesante, es que hay ya una acción que busca incluir al individuo en la comunidad, porque estamos en presencia de seres desterrados, de seres marginados, de seres excluidos, de personas. Exactamente. Que no están. A propósito de eso, es la visión que tiene la corporación desde el tratamiento con base comunitaria, ya es generar inclusión. Ya inclusión social, porque también nos encontramos con que hay prejuicios o hay una visión de un otro, ya una construcción de un otro, bien sea académico o bien sea a través de la escucha, ya, es decir, de lo que se dice día a día, de lo que es, voy a hablarlo así, la gente de Potrero Grande, lo que escucha la gente del común, que en Potrero ocurren ciertas dinámicas de violencia y demás, y entonces se estigmatiza a toda su población, ¿ya? Sin embargo, también es cómo generamos inclusión. Y ha habido una experiencia bien interesante cuando han venido actores de la vida, digamos, y que han sido motivo, efecto y acción de ese tratamiento comunitario, que nos han dado como la certeza, el testimonio de que es posible ir acercando esa brecha, porque ya el estigma empieza a perderse en la medida en que un ser humano se presenta y dice: yo estoy aquí, yo soy esto, yo he logrado cambiar, digamos, mis representaciones yo antes creía que de verdad no valía y ahora he descubierto que yo sí tengo bueno, hay cosas que empieza como a decir ya ese individuo, ese sujeto por fuera del centro de escucha, es decir, que va más allá del centro de escucha y se ofrece como una posibilidad, digo yo, de paz, de armonía, de tranquilidad. Yo pienso que nosotros seríamos de una u otra manera como un canal, ¿ya? Como un canal para que este otro se haga visible. Pero cuando dices nosotros, ¿dices quiénes? Cuando yo digo nosotros me refiero a todas las personas que hacemos parte del equipo de Centro de Escucha, ¿ya? Y de todas las personas que nos hemos pensado en lo comunitario. En lo comunitario. ¿Ya? Es lo que tú me decías, redes, ¿no? Sí. Las redes. Las redes son muy importantes dentro de la comunidad. Y trabajar en red hace que las personas que viven en la comunidad las conozcan, se apropien de ellas, trabajen en red, porque todo es una red.
Entonces, digamos, muchas veces las personas de Sultana, lo digo particularmente, no acceden a los servicios porque no conocen las redes que están dentro de su comunidad. Entonces, lo que hace el centro de escucha es que las personas la conozcan y puedan acceder a estas redes comunitarias que hay allí. Es muy interesante porque decimos centros de escucha, sí, y se dice que la palabra es la casa del ser humano, que es ahí donde vive. Y viene la acción del tratamiento comunitario y hace que ese ser que había sido sacado de ahí, expulsado de ahí, regrese a su casa, regrese a su comunidad, y ya teniendo ese lugar que es de acogida, porque aquí no se trata de hijos pródigos ni nada, porque no es que se haya ido uno, sino que lo han desterrado por el estigma. Se le da un lugar también a través de su palabra, a través de la escucha, ¿ya? Que es también uno de los fuertes, o diría yo el pilar también de nuestro accionar, es cómo le damos un lugar, o cómo esta persona se apropia de su lugar, diría yo, dentro de la comunidad, dentro de su entorno, dentro de quienes le rodean día a día, a través también de su palabra. De su palabra. Ya, ahora hablábamos un poco sobre el título Palabra Plena, ya, y de dónde venía. Sí. Y asemejaba mucho hacia lo que vivimos el día a día, y es la construcción constante, ya, que no es una construcción lineal. No es lineal, no es un cuento de una producción en serie, taylorismo humano, no. Ahorita vienen unos avisos, unos anuncios, pero muy interesante que volvamos sobre esta reflexión que están haciendo, porque es muy importante que este papel que ustedes realizan, su función como profesionales, empiece a tener también una visibilización más allá de los centros de escucha. Entonces ahora después volvemos sobre este tema. Estamos hablando con dos jóvenes psicólogos que nos están mostrando que este tema del destino de una sociedad no tiene ni presente ni futuro ni pasado determinados. Nos acaba de decir Johan algo muy interesante que nos invita a pensar. Nos está diciendo ahí, hay una contingencia en el desarrollo del ser humano. Hace unos años no estábamos pensando en diálogos de paz, en estas cosas ya como una realidad, y hoy por hoy están pasando. Y cuando uno pensaba en la paz como tal, nunca creía que hubiese quienes se atravesaran en ese proceso, porque uno creía siempre que a la gente le gustaba la paz. Pero bueno, hablando descubre que la guerra es un negocio y tiene actores que se lucran de ella. Ya será otro asunto. Los invitamos a ver unos avisos y acompáñenos cuando regresemos hablando de este tema. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. La ventaja monumental también es el lugar donde enseño, en el Colegio Ideas. Casi que
La convivencia es una cuestión espontánea, natural, que se da a partir del afecto que hay entre todos, y algo fundamental es el juego. Yo siento que entre más dejemos que el juego entre en nuestra vida, la capacidad de asombro, la capacidad de asombrarse por cualquier detalle, de sacarle la risa, sacarle el juego, sacarle el chiste a las cosas, es vital. Aumenta tu IC. Aumenta tu IC. Aumenta tu IC. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Vamos a seguir avanzando en la reflexión sobre qué podemos hacer. Hay muchas cosas que nos van permitiendo a través del ejercicio, a través de la conversación, nos van permitiendo ir encontrando un lugar que nosotros podemos también pedir la palabra y hacer parte de los centros de escucha. Alguna vez decía todo animado que qué bueno tener un centro de escucha en cada partecita donde uno estuviera. De pronto eso puede ser bueno, pero se trata de cómo estas instituciones funcionan, ¿no? Para el caso de la Sultana, para el caso de Potrero Grande, nosotros sabemos que hay instituciones que hacen posible tener ese lugar para los centros de escucha. En Sultana, ¿cómo funciona? ¿Qué instituciones? Está RISE, está Naciones Unidas, está Ministerio de Justicia, que nos apoya el trabajo, porque nosotros trabajamos el centro de escucha con toda la comunidad, pero también trabajamos con población en situación de consumo. Específicamente en Sultana trabajamos con mujeres consumidoras. En Sultana. En Sultana, el grupo de Sultana específicamente es con mujeres consumidoras. También no hay que dejar de lado que tenemos el apoyo también de PREDEM, ya que es el programa que en este momento pues estamos como ejecutando, ya que tiene que ver también principalmente con darles este lugar a las personas que se encuentran en situación de consumo. Entonces lo que queremos es, lo que hacemos realmente es todo lo que tiene que ver con mitigación y reducción de consumo, ¿ya? Saber que dar un lugar, porque con las personas que se encuentran en situación de consumo lo que hace la sociedad es crear un estigma, ¿ya? Y generar exclusión, no sabiendo que la exclusión puede incluso, el consumo es un síntoma. Es un síntoma. Ya, sí. Eso lo hablábamos en algún otro momento, el consumo es un síntoma, pero la exclusión no va a aliviar este síntoma, todo lo contrario, lo que va a hacer es fomentar que se aumente. Viene la situación de acogida, que es de pronto lo que se necesita. Hay una demanda que propone el consumidor que uno no sabe cuál es. Exactamente. Porque la gente puede estar creyendo, no, es que es vicioso, es que este es un tipo que el papá era vicioso o que no, pero resulta que no es así. Que cuando ya intervienen los profesionales, cuando ya intervienen los mismos sujetos que están en esa condición, dicen cosas, verbalizan y se puede ir descubriendo cuál es la motivación que tienen para sustituir ese síntoma, para aliviar ese síntoma, y no encuentran una salida. Por eso es tan importante que las comunidades entiendan que pueden pedirle al gobierno, porque el gobierno sí lo hace, pero que tienen que encontrar los canales, las formas de ir ejerciendo la petición, la exigencia de esos derechos, ¿no? Exactamente. Por eso la importancia del centro de escucha, como su palabra lo hizo, es escuchar y no juzgar. Nosotros, nuestra labor es escuchar a la comunidad, no juzgar a la comunidad. Cuando trabajamos con las personas como decía mi compañero Joan, en riesgo de consumo, no juzgamos, escuchamos, y desde allí es donde empieza a ser realmente el trabajo
con la persona, desde su comunidad y con su comunidad, y desde el individuo, pensarse él mismo qué pasó con él, o sea, qué hizo que lo llevara al consumo. Es indudable que hay una serie de, y ya se sabe, ¿no? Es decir, eso es un cuento, pero lo que se necesita es que el Estado, en su pretensión de gobernabilidad, también entienda que hay experiencias de orden formativo, exactamente, de orden tratamiento comunitario, que tienen una probada eficacia en el manejo, una experticia en el manejo de estos asuntos, y que requieren es la confiabilidad, la sostenibilidad, el apoyo, porque a veces, tú dijiste una cosa fundamental, Joan, una cosa fundamental, y es este problema de la formación del ser humano no es lineal, esto es una cosa caótica, es una cosa contingente, y entonces hay que saber eso, hay que saber que el tiempo entonces no tiene que ser cronológico, sino que 6 meses para ejecutar un proyecto, allí se fracasa. Claro, porque sí, los proyectos están pensados a 6 meses o a 1 año, pero lo que ha corroborado el tratamiento con base comunitaria es que es algo continuo. Claro, que la vida. Es algo que día a día se está construyendo, es algo que día a día se le está dando un lugar, ¿ya? Y que finalmente logra ejercer el resultado es en la continuidad. En la continuidad, en la sostenibilidad. Claro, que se entienda que el tiempo de la vida la vida misma es tiempo, el ser humano es tiempo. Ahí se ven los verdaderos procesos. Claro, los procesos. Es un proceso, o sea, no un proceso que se da de días, de meses, sino un proceso que se da de mucho tiempo. Por eso que, digamos, hay proyectos que se cortan a los 3, 4, 5, 6 meses y hasta ahí llegó. Entonces, la gente dice, ¿dónde quedó el Estado? La gente misma piensa, nos vienen, nos manosean, vienen y hacen unos talleres, se van. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Dónde está el individuo? Lo que nosotros decimos, lo que sentimos. Se podría pensar que en el centro de escucha se está haciendo una experiencia muy importante, que está diciéndole al país, que está diciéndole al Estado, al gobierno, vea, esta experiencia nos dice que sí se puede politizar la vida, hacer una política que tenga que ver con el cuidado del ser humano, que lo reconozca en su condición como es, en su durabilidad, en sus requerimientos, que cada vez van siendo distintos, van siendo mayores, en formaciones de hábitos, que no es el cuento de compartirlo así o compartimentarlo, sino deje que haya un desarrollo vital, deje que la comunidad se exprese como un ser vivo, y entonces esa sí sería una verdadera política. Claro que sí, porque también tenemos que tener en cuenta, y es que la política de turno trae sus propias concepciones de lo que es la vida, ¿ya? Que incluso viene de la misma academia. Ahí es donde vuelvo a lo que hablábamos ahora, que es en cuanto a cerrar esta brecha y no pensarnos en lo que puede hacer y cómo debe ser, sino en el ahora, en lo que está pasando, en lo que está ocurriendo, y darnos cuenta que finalmente no es algo lineal o algo que se tiene que hacer de X o Y manera, sino que se va dando, y se da es a través de dar un lugar a este otro del cual tenemos algo en mente, pero que finalmente cuando vamos nos encontramos con algo distinto, con algo diferente. La sorpresa, el problema del humano. Lo importante es que eso nos concierna, que sepamos que lo humano es complejo. Ya se nos acabó el tiempo, aquí ese sí es crónico, ¿no? Se nos acabó el tiempo del programa. Me gustaría que ustedes, como pues son jóvenes psicólogos, quisieran decirle a la TV audiencia lo que piensan sobre el aporte que la psicología podría darle en este momento a las expectativas que tiene de convivencia pacífica, de todo eso. Quisieran, como para que nos cerremos. Bueno, pues yo pienso que hay un lugar muy importante, y es la escucha, ¿ya? Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros generar también una escucha. Desde la psicología la hacemos de manera profesional, pero también pienso que todos los que hacemos parte de la sociedad y de lo comunitario podemos generar escucha, una escucha activa, ya todo lo que tiene que ver también con la inteligencia convivencial.
la inteligencia convivencial, la escucha activa. Y el no juzgamiento, ¿no? El no juzgamiento. Me parece una palabra importante que hacemos en los centros de escucha. Siempre hacemos una escucha activa a la comunidad, con quienes trabajamos los individuos, pero siempre no juzgando, porque eso es lo que siempre ha dado a que las comunidades sean juzgadas y que sean marginadas por su condición. Bien, Adriana. Pues bueno, gracias por estar en el programa Palabra Plena. Tengo la expectativa, la esperanza de que continuemos desarrollando este tema de inteligencia convivencial, palabra plena, ir ayudando a aumentar todos los elementos que nos sirvan para el cambio de representaciones que tenemos frente a estos temas, porque la vida está para ofrecérsenos siempre y nos está dando oportunidades que no debemos dejar ir. Felicidades. A ustedes, muchas gracias por estar en el programa. Siempre los martes estamos reflexionando sobre estos asuntos de la vida que tienen que ver con el proyecto de paz, el proyecto de convivencia nacional. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.